Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 1 de la sede Rodrigo Facio. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso, al grupo número 3. Estamos en el grupo número 3. Permítame cerrar el correo para que no ingrese ninguna interrupción. Eso es. Perfecto. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, es que vamos a terminar de ver o vamos a continuar viendo el tema de distribuciones de frecuencias. La clase anterior fue una clase asincrónica. Bueno, la última clase, si ustedes recuerdan, fue una clase asincrónica en donde vimos la distribución de frecuencias para variables que son cualitativas. Les puse un video ahí de la clase de distribución de frecuencias que espero que por favor lo vean, que es para variables cualitativas. Este es el primer caso. Hoy vamos a ver el tema, vamos a continuar con el tema de distribución de frecuencias, pero para variables ya cuantitativas, numéricas. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo el tema resumido, el tema de distribuciones de frecuencias, lo tengo resumido. Este es el archivo que vamos a abrir. Pero también está el tema extendido, digamos, el tema extendido del capítulo 7 de Miguel Gómez, que sería muy bueno que lo lean, porque siempre en los exámenes, en las prácticas, les van a preguntar cuestiones teóricas. Es bueno que vean la lectura extendida, la lectura ampliada. Bien, entonces vamos a ver por favor el distribución de frecuencia de forma resumida. Vamos a ver. Vamos a abrir este archivo. Me parece que es exitoso tener resúmenes. Estoy viendo que es muy bueno tener resúmenes de lecturas. Me parece que es una estrategia mucho más factible que tener toda la lectura completa, me parece, no sé. Entonces, vamos a tratar de hacer resúmenes de las lecturas, aunque siempre es bueno que ustedes lean la parte ampliada. Bien, entonces, la primera parte lo habíamos visto, la primera parte de la distribución de frecuencias de variables cualitativas ya lo habíamos visto. También vimos habíamos visto también la distribución de frecuencias de variables discretas. El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver el tema, la distribución de frecuencias de variables continuas. Ese es el tema que vamos a ver hoy. La distribución de frecuencias de variables continuas. En la clase anterior habíamos visto los dos primeros casos, cuando era la variable cualitativa y cuando era la variable discreta. Hoy vamos a ver el caso continuo. Entonces, ustedes recuerden que las variables continuas son variables que pueden tomar decimales, prácticamente son variables que pueden tomar decimales. Y bueno, tenemos que hacer algo con los decimales, tenemos que manejar los decimales. Creo que el tema de los decimales ha sido un problema, sobre todo en el examen. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco más este asunto de los decimales. Estamos en la Filmina página número 22. Estamos en la Filmina 22. Estamos viendo el caso de las distribuciones de frecuencias de variables continuas. Entonces, cuando tenemos decimales en los datos, tenemos que hacer límites de clases. Y tener cuidado de que un límite de clase no coincida con un valor observado, porque eso va a ser un problema. Entonces, tenemos que manejar muy bien ese asunto. Naturalmente, las representaciones decimales a veces no se redondean y se afectan por el redondeo. O sea, el redondeo es un problema que siempre va a estar presente. Uno tiene que saber manejar
el asunto del redondeo. A eso me refiero. Vamos a hablar un poquito del redondeo. Creo que es importante que hablemos del redondeo. Bueno, naturalmente, pues el asunto de la precisión es de cuántas cifras decimales se van a mostrar y cuántas cifras decimales usted va a digitar. Hay varios tipos de redondeo, digamos, varios tipos de redondeo. El redondeo que ustedes conocen es que trata de redondear una cifra del número superior o inferior más cercano. Hay un redondeo hacia arriba, perdón, hacia abajo, o truncamiento, y hay un redondeo hacia arriba. Ni el truncamiento ni el redondeo hacia arriba se aplican con mucha frecuencia, a menos de que se diga. Si se dice, pues se aplica hacia arriba. Vamos a ver qué significa eso. Vean, el redondeo usual, el normal, digamos, el que se usa con mucha frecuencia, el general, digamos. Usted tiene una cifra así, ¿verdad? 1.632. Y si usted le piden, por favor, redondear a dos cifras decimales, bueno, usted se fija, ¿verdad? Usted se fija en estos dos primeros números decimales, dice un 6 y un 3. Termina en 3, termina en un número menor que 5, 1.63. ¿Verdad? Se deja tal cual. Ahora vea, 1.817. Le piden redondear a dos decimales. Se fija en estos dos y mira que el número siguiente es un 7, mayor que 5, entonces este 1 se pasa a 2. Creo que esto ustedes lo han visto anteriormente, esto es lo que hace el Excel. Yo le digo a la gente, deje que Excel haga su trabajo. Si usted va a trabajar con Excel, deje que Excel haga su trabajo. Excel tiene esto incorporado. Ahora, usted se fija en ¿verdad? Y aquí hay un problema que es un 5, ¿ve? Ahí tiene un 5, está puro el centro de la mitad, ¿verdad? Entonces, no se preocupe. Entonces se fija, ponga 1.76 y vamos a ver si lo dejamos en 76 o lo subimos a 77. ¿Ves? Como el número es par, como este número es par, esto solamente ocurre cuando el número siguiente es un 5. Como el número es par, se deja tal cual. Ahora este caso, vean, la misma historia, 1.77, 1.775. Ponga 1.77 y como el número siguiente es un 5, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, ve a ver si el último número es par o es impar. Cuando es impar, entonces se incrementa en 1. Esto es solamente cuando el número es 5 aquí, ¿verdad? En el caso de los mayores de 5, pues se incrementa y menores de 5 se deja tal cual. Digamos que ese es el redondeo usual y esto ya está incorporado en el Excel. Esto ya lo tiene el Excel. Ahora, muy raras veces, rarísimas veces, le van a pedir un truncamiento. ¿Qué es un truncamiento? Bueno, la palabra lo dice, truncar es que usted va a cortar, independientemente sea 5 o no sea 5, sea par, sea impar, usted corta, hace un corte, así a rajatabla, y pone 1.89. Sin importar si los siguientes números son 5, mayor que 5, menor que 5, no importa, usted lo corta a rajatabla y deja los números tal cual, es un truncamiento. Ahora, el redondeo hacia arriba es la otra historia, ¿no? Más bien, ahí usted incrementa el número siguiente independientemente qué número sea el siguiente decimal. Entonces, ese es el redondeo hacia arriba. A ver, ¿cuál es el que más se usa? El redondeo usual, eso es lo que más se usa. Y eso es lo que ya está incorporado en el Excel. Entonces, si lo va a hacer a mano, que yo no le recomiendo que haga redondeos a mano, fíjese bien las reglas, ¿no? Si le piden dos decimales, ¿verdad? No trunque como hacen algunas personas, sino que fíjese las reglas. Si el número siguiente es un 2, entonces como es menor que 5, lo deja tal cual. Si es mayor que 5, el siguiente número le incrementa a 1. Y si es justamente 5, fíjese si el número es impar o es par. Si es impar, increméntele 1 y si es par, déjelo tal cual. Esto es con el asunto del redondeo.
Bien, volvamos a la distribución de frecuencia. Entonces, en las distribuciones de frecuencias, uno tiene que hacer límites de clases. ¿Verdad? Límite inferior y límite superior, límite inferior y límite superior. Uno tiene que tener cuidado de cómo hacer los límites. ¿Por qué? Porque no queremos que un número coincida con un límite. De eso hay que tener cuidado. Entonces, vamos a establecer límites inferiores y límites superiores. Límites inferiores y límites superiores de las categorías. ¿Verdad? Hay límites reales. Los límites reales, pues aquí es donde vamos a aplicarlo el redondeo. Aquí es donde vamos a aplicar el redondeo. Estos son números que delimitan las clases realmente. Dice, en realidad, ¿qué es lo que hacen? Aquí es donde vamos a aplicar el redondeo. Ven, por ejemplo, si la precisión es en centímetros y se tienen estaturas, entonces esta clase de 180 a 185, los límites reales son, por ejemplo, usted le quita un pedacito aquí al final, 1.795, ¿verdad? Y se le incrementa al principio, 1.855. Esos serían los límites reales. ¿Reales por qué? Bueno, reales porque originalmente los datos venían así. Por el efecto del redondeo se tuvo que poner así, ¿verdad? Los datos venían así. Por el asunto del redondeo se quedó así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a establecer límites reales y vamos a establecer límites dados, bueno, límites de clase, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vean un ejemplo. Este es un ejemplo. Los límites indicados pues vienen así, ¿verdad? 2.5 a 3.4. 3.5 a 4.4, así vienen los datos. Perdón, las clases. Ahora hay que ver cómo se establecen los límites reales. Hay muchas formas de poner límites reales. Una de las más comunes es de poner, digamos, al décimo más próximo o a la centésima más próxima o al entero más próximo, o sea, al décimo, centésimo o unidad más próxima. Ese es el más común. ¿En qué consiste esos límites reales a la unidad, al décimo, al centésimo, etcétera, más próximo? Simplemente quítele un pedacito al principio, ¿verdad? 2.45, un pedacito aquí, o sea, 0.05, y se lo incrementa al final, 3.45. Al hacer esto, vea usted que va a convertir en límites reales. Esta es la forma más común. Esta es la forma más común, ¿verdad? Hay otra forma, sí, al décimo superior, que no es muy común, que usted dice más de qué, de 2.4 acá, o sea, usted le quita un décimo, ¿verdad? Un décimo superior, 2.4 hasta 3.4. Aquí sí coincide con el límite superior, ¿verdad? Ahora, esto no se usa mucho, ¿ve? El que se usa con más frecuencia es al décimo inferior, ¿verdad? Te pone 2.5 a menos de 3.5 del siguiente, para que el siguiente empiece justo con el límite inferior, 3.5 a menos de 4.5. ¿Cuál de las tres formas es la más común? Bueno, se utilizan, pero si me preguntan, la que más se utiliza es la del décimo más próximo, o de la unidad más próxima, o al centésimo más próximo. Simplemente quítele un pedacito al principio del límite inferior y se lo suma al final. Y ya con eso resuelve sus límites reales. Vamos a hacer ejemplos acá. Bien, ¿sí van captando esto de los límites reales, jóvenes? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer y muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Ok. La marca o punto medio, bueno, ese es el punto medio, eso lo vamos a calcular en el Excel. Es simplemente la suma de los límites dividido entre 2. Ya vamos a hacer un ejemplo. Y la amplitud o rango dice que es denotado por C, es cuánto es el rango, cuánto es el intervalo, cuánto es la amplitud del
de la categoría. Ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para construir las clases, uno escoge el número de clases. Dice K. ¿Cuántas clases son? Dice, son K clases. Entonces, usted calcula el máximo o el mínimo, calcula la amplitud, que se calcula de esa forma. Ya vamos a hacer un ejemplo. Y usted cuenta cuántos datos hay en cada clase. Eso es todo. Y se presentan los resultados de forma tabular. Vamos a hacer algunos ejemplos. A veces se tienen que hacer ajustes, ¿verdad? Vamos a ver, vean. Este es un ejemplo. Dice, se tienen 100 salarios. Hagamos este ejemplo. Se tienen 100 salarios y el valor máximo es 148,000 y el mínimo es de 59,000. Hagamos este ejemplo. ¿Por qué no lo hacemos? Vamos al Excel. A mí me encanta trabajar con Excel porque resuelven muchos problemas del Excel. Vamos a hacer este ejemplo para que lo vean cómo se hacen categorías cuando los datos son continuos. Bien, hagamos este ejemplo. Dice el ejemplo 2. Okay, vamos a hacer esto un poquito más grande para que lo vean. Entonces, me presentan lo siguiente. Me dice que son 100 datos. El n es igual a 100. El n es igual a 100. Dice que el máximo es 148,000. Máximo 148,000. El mínimo es 59,000. Y se quiere construir una distribución de frecuencia con 8 clases, o sea, K es igual a 8. K es igual a 8. Bien, entonces, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer ahora, es que vamos a calcular la amplitud. Vea que la amplitud, ¿cómo se calcula? Bueno, aquí está. Dice que la amplitud, ¿dónde está la amplitud? Aquí está la amplitud, dice que es M máximo menos M el mínimo entre K. Vamos a decir que C, agreguen la función, agrega un signo más para poder hacer operaciones entre las fórmulas. Abran paréntesis y hagan así, que es el máximo 148,000, dice, menos el mínimo que es 59,000. Cierra paréntesis y esto lo divide entre C, perdón, entre K, que es 8. 11,125. Esa es la amplitud de las categorías. Entonces vean ustedes qué fácil. La primera categoría, ¿de dónde a dónde va? A ver. Vamos a poner aquí límite inferior y límite superior. La primera, ¿de dónde a dónde va? Límites, vamos a poner así, límites dados, por decir así. La primera va desde dónde hasta dónde. Desde el mínimo de 59,000 hasta dónde. Hasta el máximo, profe. No, hasta el máximo no. La primera categoría, a ver, de 59,000 y le suma 11,125. Súmele. Más 11,125. 11,125. Ya lo vamos a arreglar. ¿Ves? Ya lo vamos a arreglar. La segunda, ¿dónde va? De 70,125 hasta dónde. Súmele, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto le sumo? Pues el segundo también le suma 11,125.
Para eso es la amplitud, ¿verdad? La amplitud es que todos van a tener la misma amplitud. ¿Ok? El tercero, 81.250, ¿hasta dónde? ¿Cuánto le suma? 11,000. 11.125. 92.375. El cuarto, ¿de dónde a dónde va? La misma historia. Le suma 11.125 y así sucesivamente, ¿verdad? 103, 500. Bueno, aquí ya me lo hizo automáticamente. Dice 114, 625. Como que Excel tiene cierta memoria, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7 y falta uno. Y 125, 750. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y falta uno, ¿verdad? 136, 875. Y mire, y que llego yo a 48.000 hasta el máximo, véalo. Mire, desde el mínimo, 59.000 hasta el máximo. Ahí está. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Entonces vean ustedes que ya construí las clases que yo necesito. Ya construí las clases que yo necesito. Obviamente en algunos casos hay que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Porque a veces el número C no es un número así como muy bonito, sino que a veces tengo que hacer algunos ajustes. ¿Alguna pregunta de cómo se construyen, digamos, las categorías? Profe, creo que queda bastante claro. Sí. Lo más importante, lo más importante es el número C. O sea, el número C, ¿qué es lo que me dice? Es la amplitud que hay entre cada una de ellas, ¿ven? A este le sumé 11.125. Aquí continué, ¿verdad? Vean que continué con el mismo número, con la colita, como dicen, la cola de este, y le sumé. Después van a ver que se hacen algunos ajustes, pero básicamente pues esto es la forma de cómo se hacen, digamos, las categorías usando ese algoritmo del cálculo de la amplitud. Veamos otro ejemplo. Bueno, aquí está, ¿verdad? Ya está desarrollado el ejemplo, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, dice ejemplo número 3, salario de empleados. Dice que el mayor es 4.500 y el menor es 55.000 y la precisión es miles de colones. Bueno, ahí la cosa se nos complicó. Vamos a ver, es miles de colones. Vamos a ver, el N dice que son, bueno, no nos dice, ¿verdad? Bueno, el N no es importante, creo. No importa. Vamos a ver, tenemos aquí el N. Póngale ahí ejemplo número 3. Vamos a borrar aquí. Ponga ahí ejemplo número 3. Vale que se está grabando, eso es lo que me gusta, que se esté grabando la clase. Ejemplo número 3, vamos a ver el máximo, el mínimo, el valor de C y el valor del intervalo. Vamos a ver. Dice que el máximo es 450.000 colones. El mínimo dice que es 55.000. El K dice que es 5 clases. Entonces tengo que calcular la amplitud. Entonces la amplitud es muy sencillo. Agrego el signo más, abro un paréntesis y digo máximo menos mínimo. Cierro el paréntesis y lo divido entre 5. 79.000. Ahora vean ustedes que hago un ajuste y pongo que C es 80.000. Hago un ajuste, pongan ahí ajuste. Siempre se hacen los ajustes si es necesario. El C serían 80.000. A ver, ¿por qué se hace un ajuste? ¿Por qué creen que se hace un ajuste de 80.000? Porque son números más redondos, son números más enteros, más completos.
Se hace ajuste a 80,000. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer las clases, ¿verdad? Voy a hacer las clases. Entonces el primero sería, voy a poner aquí el mínimo, 55,000. Este es el mínimo, ¿verdad? El límite inferior. Este es el límite superior. Vamos por aquí, límites dados. A ver, a 55,000, ¿cuánto le tengo que sumar? A ver, jóvenes, a 55,000, ¿cuánto le sumo? Los 80,000, profe. Correcto, muy bien, 80,000. Sumo 80,000, 135,000, ¿ve? Ahora pongo aquí 135,000. Y a estos 135,000 yo le sumo o los 80,000. Ya tengo la segunda categoría. Y así hasta completar las 5 categorías. Aquí pongo 215,000. Y a este le sumo 80,000. Y pongo 295,000. Le sumo 80,000. 1, 2, 3, 4. Falta uno. 375,000 más 85,000. Va a ver que se va a pasar un poquitito. Se va a pasar un poquitito. No importa que se pase un poquitito. No importa que se pase un poquitito del máximo, porque habíamos hecho un ajuste aquí. Entonces no hay problema con que se pase un poquitito por el ajuste que le hicimos. No hay problema con eso. Bien, estas son las categorías, ¿verdad? Bien, ahora viene un ejemplo. El ejemplo 4 viene un ejemplo ya numérico. Nos piden hacer, dice, hacer una distribución de frecuencias con 5 clases. Esta es la solución. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a ver si lo podemos hacer. Yo creo, vamos a ver, yo creo que esos datos, el ejemplo 4, yo creo que los datos están en mediación virtual, creo. A ver, ejemplo 4. Vamos a ver. Creo que aquí está, ejemplo 4. Ajá, aquí están. Ejemplo 4. Los datos se los digité ahí en mediación virtual. Aquí están los datos, perfecto, qué maravilla. Qué buena gente que es el profe. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es lo mismo que hicimos en el video anterior, ¿ustedes se acuerdan? Vamos a poner los datos vamos a primero insertar un encabezado para ponerle un nombre a esta variable. Si no me equivoco, esta variable tiene un nombre, vamos a ver qué nombre tiene. Salario por horas, dice salario. Salario. Entonces, lo segundo que vamos a hacer, como ustedes aprendieron muy bien en el examen práctico, es poner toda la información en una sola columna. Yo creo que ustedes aprendieron eso del examen práctico. Es mejor tener los datos en una sola columna. ¿Verdad? En una sola columna vamos a hacer esto. Lo vamos a poner en una sola columna. Simplemente estoy cortando y pegando, estoy haciendo arquitectura ahí, ¿verdad? Manualidades. Tengo 40 datos. Apunten ahí n igual a 40. Y ahora lo que necesito sacar es el máximo y el mínimo. Necesito sacar el máximo y necesito sacar el mínimo.
Entonces, lo que voy a hacer es que voy a acomodar los datos de la columna A según máximo y mínimo. Salarios. Muy bien. ¿Vieron ese movimiento? Es simplemente ordenar. Bueno, esto ya ustedes lo conocen. Esto no les estoy enseñando nada nuevo. Ordenar. Simplemente poner el máximo. Perdón, el mínimo que es 120.4. El máximo, si no me equivoco, está al final. 170, dice. Ese es el máximo. 170 no puede ser. Aquí hay un problema. Ah, mire, me quedaron datos sueltos. Aquí, mire, 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 mire. Se me habían quedado datos sueltos. Ay, qué barbaridad, mire. Ay, ay, ay. Se me habían quedado datos sueltos, vea. Yo decía, qué raro que son 40, porque el enunciado decía que eran 50. Entonces, vea, se me habían olvidado estos datos, mire. Esto es por no visualizar toda la pantalla completa. Vamos a ver. Esa es la otra razón por la cual no me gusta que pongan los datos así, así, ¿verdad? Los datos deben ponerse de arriba para abajo, así, así. Bien, repitamos por favor, no son 40, son 50 datos. Ni este es el máximo, ni este es el mínimo. Va de nuevo. Marquen de nuevo la columna de salarios. Que dicha que estas cosas están ocurriendo para que ustedes las vean, que a mí también me ocurre. Entonces, ordenen, por favor. Hay que estar bien vigilante, ¿verdad? Salario, vamos a acomodar los datos de salario. Y ahora sí, dice que el mínimo es 120.4 y el máximo está al final. El máximo es 173.3, esto sí. 173.3. ¿Cómo me di cuenta? ¿Cómo me di cuenta que estaban malos? Bueno, porque yo estaba viendo el ejercicio. Ve que el ejercicio te pone el máximo de 173.3 y el mínimo 120.4. Ahora sí, vamos bien. Estoy repitiendo el ejercicio que está en la filmina. Ahora, me dice que quieren 5 clases, o sea que el K es igual ¿a cuánto? A 5. Entonces tengo que sacar la amplitud C. ¿Cómo saco la amplitud C? Es muy sencillo. Máximo menos mínimo entre K. Voy a agregar el signo más. Dice máximo menos mínimo entre K, entre 5. Entonces dice que la amplitud tiene que ser de 10.6. Vamos a ver, subamos un poquito de decimales para que vean algo. En realidad el número dice que es 10.58, es el número del máximo menos el mínimo entre K es 10.68. Si ustedes lo hacen a mano van a ver que le va a dar 10.68. Entonces me dicen acá que los datos están redondeados al décimo más próximo, ¿verdad? Los datos están redondeados al décimo más próximo. Entonces, vean que acá, como me da 10.68, tengo que redondear este 10.68 a un decimal. ¿Por qué un decimal? Bueno, porque los datos, yo tengo un decimal aquí, están redondeados al décimo más próximo. O sea, yo tengo que ser consistente, ¿verdad? Tengo que ser consistente de los límites con los datos que yo tengo. Entonces vea que este 10.68 se va a convertir, pónganlo ahí, ajuste, un decimal, C dice que tiene que ser 10.6. Un decimal, un decimal, un decimal, un decimal, ¿verdad? Todo tiene que ser, digamos, a un decimal, ¿verdad? Bien, voy a construir entonces aquí las clases. Entonces vamos a poner aquí en salarios. Vamos a poner límite inferior.
y límite superior, pongamos otro nombre más, más representativo. Pongamos límites dados, sí, límites dados. Entonces vamos a ver, el primero dice que empieza en 120.4, si ustedes lo ven acá, 120.4. ¿Y dónde termina? Y termina, ¿le sumo cuánto? 10.6, correcto. Pero vean ustedes una cosa interesante acá. Vean una cosa interesante acá. Vamos a poner el límite siguiente, 131. El límite siguiente termina en 131. En los límites dados, el límite superior tiene que terminar un poquitito antes, una décima antes. A ver, ¿cuánto es una décima antes? ¿Cuánto? 130.9. Quítele una décima. Quítele una décima. Este sí está bien, ve. A este le suma 10.6. A este le suma más 10.6. ¿Por qué el límite superior tiene que terminar en una décima antes? Porque es posible, por ejemplo, vea, este valor de 131, ven, digamos, súmale ahí, ¿verdad? Como estaba antes, este más 10.6, así estaba antes, ¿verdad? Que se acuerdan, así estaba antes. Ese 131, ¿dónde lo meto? ¿En la primera o en la segunda? ¿Te dan cuenta el problema? Cuando yo tengo decimales, cuando yo tengo números con decimales, cuando yo tengo números continuos, se puede dar el caso de que un número de estos de acá, coincida con los bordes de los límites, ¿verdad? Coincida con los bordes. Entonces nos queda la duda, ¿dónde ponerlo? ¿Cómo resuelvo eso? Muy simple, muy simple. Al límite superior simplemente le quito una décima. 130.9. ¿Eh? Aquí voy a poner aquí 141.6 y este lo voy a corregir. ¿Cómo le pongo? ¿Qué? 141. ¿Cuánto? Menos una décima. 141.5. Eso, póngase 0.5 puntos extras. ¿Sí? Súbale 10.6, le subo más 10.6, ¿verdad? Stop, un momentito aquí, ya lo voy a corregir. 152. Ya voy a corregir esto y esto lo corrijo en cuánto, ¿cómo es? 152. 1. 152.1, muy bien. Este le incrementa 10.6. Que no se incrementó. 10, a ver. Que le faltó un más. 10.6. Este póngalo 162.8. Y ahora sí. Y este lo corrige. 162.7. Una décima. Y a este le incrementa 10.6. Y yo creo que ya está. 173.4. ¿Se me pasa del valor máximo? Sí, se me pasa el valor máximo, pero eso no es un gran problema porque yo había hecho unos ajustes, ¿ve? Ahora, ya a partir de esto, ya ustedes pueden hacer lo que ya, bueno, lo que ustedes hicieron en el examen práctico. Vamos a poner aquí clases. Bueno, dice 100, pongamos aquí 120.4, dice A. ¿Saben qué? Usemos números así. Número de clase, pongan así 1, 2, 3, 4 y 5.
Profe, perdón, a mí sí me da exacto, creo que usted tiene una diferencia en el 152 tenía que haber dado 152.0. A ver, aquí. El anterior a ese tenía que haber dado 152.0 y a partir de ahí es que comienza la falla, según yo. O A sea, ver, a mí sí me cierra en 173.3. no puede ser, vamos a ver. Entonces vamos a ver 120.4, ¿verdad? 20.4 y esto le suma, bueno, viéndolo así, ¿verdad? Le suma 10.6. No, está bien, miren. 120, 131, 141.6, 152.2, 162.8. Y no le puede cerrar en 173.3 exacto, porque hizo ajustes en el C. Tiene que ser un poquito más amplio. 130, ajá, 141. Revísese eso. 162.7, 173. Revísese eso. Bien, entonces, vamos a ponerle así, 1, 2, 3, 4, 5, para no usar muchas cosas. Entonces, la primera clase dice que va de 120.4, o sea, desde el principio, y termina en 130.9. 130.9 está aquí. Entonces, esta es la clase número 1. Quitémosle los decimales, que aquí no son necesarios. La clase 2 empieza aquí. Bueno, rellenemos con el 1. La clase 2 empieza en 131 y termina en ¿dónde? En 141.5. 141.5 termina justo aquí. De la 2. Rellenemos con 2. La clase número 3 empieza en 141.6, justo aquí, y termina en 152.1. 152.1 es aquí, está el 3. 152.1. La 4 empieza en 152.2, aquí, y termina, dice, en 162.7. 162.7 es esta. 4, bueno, 4, ¿verdad? Y la 5 es lo que queda. ¿Y qué más tengo que hacerle para contar cuántos hay en cada clase? A ver, punto extra para el que me lo diga. ¿Cómo hago para contar cuántos 1, cuántos 2, cuántos 3, cuántos 4, cuántos 5 y cuántos 6? 4, 5. ¿Qué hago? A ver. Esto lo hicieron en el examen. Se le pone un 1 a la par a todos. Correcto, un conteo, uno a la para todos, muy bien. Solo la compañera no me reaccionó muy bien. ¿Y ahora? Muy bien, ¿y ahora? Esto está pan comido, esto es pan comido. A ver cómo hago para hacer el conteo. Hace una tabla dinámica. Correcto, una tabla dinámica, ¿verdad? Insertar una tabla dinámica. Correcto, una tabla dinámica así en chiquitito, ¿verdad? Rapidito. Le pongo las clases en las filas, ¿verdad? Y pongo los conteos en las columnas. Eso es todo. Mire, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, mire. ¿Cuántos 1, cuántos 2, cuántos 3, cuántos 4, cuántos 5? Copio esto, vea, copio y se lo pego a mi hoja que estoy haciendo aquí. Vea qué fácil, vea qué sencillo, vea qué cosa más simple. Se la pego, pegado especial, se la pego como valores.
Vean qué sencillo esto. Aquí se me movió un poquito. Es que este es el último, el 50 es el total. Le quito los decimales y le pongo aquí total. Total. Bien. Entonces, esta sería la frecuencia absoluta, ¿verdad? Yo. Facilísimo, facilísimo, facilísimo. Vamos a ver si eso es cierto, ¿ve? Bueno, aquí están, ¿verdad? Los límites indicados. Indicados o indica, a ver, límites datos, puse datos es o indicados. Y bueno, ahí están las frecuencias, ¿verdad? Ahora, ahora, a veces me van a preguntar los límites reales. Bueno, dice, está muy bien que haya hecho eso. Dice, sin embargo, antes de que continúe, me gustaría que usted calculara, por favor, los límites reales, porque el enunciado dice que esos datos fueron redondeados al decimal más próximo, o sea, eso tenía décimas, centésimas, y entonces lo redondearon a la décima más cercana, eso, o sea, los datos originales venían con centésimas, o con algo más, o por lo menos con centésimas. ¿Y qué pasó? Lo redondeé a las décimas. Yo quiero saber cuáles son los, pónganle ahí, límites reales. Límite inferior y el límite superior, LI y el LS. A ver, ¿cuál era la estrategia para, calcular límites reales? ¿Cuál era la más usada? ¿Alguien recuerda? ¿Qué se le tenía que quitar al límite inferior y dónde se le tenía que agregar? A ver, quítele media centésima al límite inferior. ¿Cuánto quedaría? 120 puntos. $35. Exactamente. Bueno, póngale un decimal más, ¿verdad? Porque si no, no se va a ver. ¿Y a dónde se lo va a subir? Se lo va a subir a 130.95, ¿ves? Ahí está. Incrementa un poquito el decimal, ¿ven? Entonces, cuando a ustedes les dicen los datos vienen redondeados, ¿qué significa? Que el dato original, que el dato real venía con más decimales. Si a mí me dicen, vea, le redondeé la nota, dice, bueno, eso significa que mi nota original venía con más decimales, dice. ¿Ah? Entonces usted quisiera saber cuál es ese valor real. Entonces eso se resuelve así de sencillo. Se le incrementa, digamos, en décimas, aquí se le incrementa a centésimas, ¿verdad? Y simplemente se le quita una centésima aquí, ¿verdad? Un pedacito aquí y se le suma al final. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente, ¿verdad? 131.0 menos una centésima serían 130.99. Perdón, 95. Incrementa el número de decimales. Ven, ahora sí ya están pegados y ya no hay ningún problema. A este le incrementa 141.55. A este póngale 141.55. A este se lo suma 152.15. Este sería 152.15 a 162.75. 162.75 hasta 173.45 y estamos ahí ya. Pero bueno, eso es solamente para los límites reales. Vamos a ver, apúntense esto. Los límites reales son con más decimales que los límites dados, ¿verdad? A mí me dieron un valor y me dicen que está redondeado al décimo más próximo.
Desde el momento que me dicen está redondeado el décimo más próximo, digo, el dato original viene con más decimales. ¿Cuáles más decimales? Centésimas, milésimas, lo que sea. Hablemos de centésimas, que es lo más cercano. Entonces, los límites reales yo los tengo que construir con centésimas, en este caso. Ahora, simplemente le incremento el número de decimales. Aquí estaba con 1, ahora aquí lo voy a poner con 2. Y lo que hago es simplemente quitarle un pedacito aquí en el límite inferior y se lo sumo al superior. Inferior y superior, inferior y superior. ¿Ves? Perfecto. A ver, en esta tabla, ¿qué más debe venir? Veamos qué más debe venir. Vámonos a la... dice que son los puntos. Dice calcular la frecuencia, ya lo calcula. A ver, límites de clase. Mire, mire, qué bonito. Igual que el de nosotros. 35, 132.8. A ver. 7, 102.8, sí, igual que el de nuestro, ¿verdad? Lo que no me gusta es el final, ¿verdad? Porque 6, el final no me gusta, bueno, no importa. ¿Qué más necesitamos? Calcular los puntos medios. A ver, ¿cómo se calcula un punto medio? A ver. Hay que sumar el límite inferior y el límite superior y dividirlo entre 2. ¿Pero cuáles? ¿Los reales o los dados? Punto extra el que me responda, sí. ¿Con real o con los dados? ¿Con qué hago el punto medio? A ver, algún valiente. Profe, yo diría con los dados. No, con los reales es. Ya perdió el punto extra, yo. Los puntos medios se calculan con los reales. A ver. Mire, mire, mire. Marca o punto medio de clase, promedio de los límites reales. Ay, muchachos. Bueno, es con los reales, ven. Agrega el signo de más, abre un paréntesis y suma el límite inferior real y suma el límite superior real. Lo suma y lo divide entre 2. Ese es el punto medio. No sé si que trae, sí, hay decimales, son con 2 decimales, tienen que tener 2 decimales también. Ahí está. Esos son los puntos medios, ¿ve? Y copia la fórmula hasta el final. ¿Y qué más, y qué más debe venir? ¿Qué más debe venir? Mire, mire qué bonito, mire qué bonito. Ah, bueno, ya después viene todo lo demás. Vamos a poner la frecuencia porcentual. A ver, 8, 12, 15, 8, 12, 15, 9 y 6, 9 y 6, sí. Ahora falta la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa, que es lo que se le llama, bueno, se le mal llama porcentajes. A ver, ¿cómo se calcula un porcentaje? A ver. Si alguien recuerda cómo se calculan porcentajes. Tengo que dividir algo entre algo y multiplicar por 100, ¿no es cierto? A ver, este 8, ¿entre qué lo divido? Es igual que el video anterior. Me parece que como que no vieron el video anterior, me da la impresión. Entonces, la frecuencia relativa es lo que la gente le llama porcentaje. Porcentaje basado en la frecuencia absoluta. Entonces, usted agrega aquí una función, ¿verdad? Abre paréntesis y hace así, 8, agarra este 8 y lo divide entre ¿qué? Lo divide entre 50, que es el total de datos, cierra paréntesis y lo multiplica por 100. Esa es una frecuencia relativa. Pues 16%, y ahora copia la fórmula hasta el final. Estoy copiándolo hasta el final. Y aquí voy a aplicar una autosuma.
Aquí aplico autosuma. Cuando aplico la autosuma, me tiene que dar un 100%, ¿eh? Vamos bien. Voy a poner un par de líneas de aquí. ¿Qué más? ¿Qué otras columnas tienen que venir? Bueno, en la filmina dice que viene una F flecha hacia abajo y FR flecha hacia abajo, y flecha hacia arriba y FR flecha hacia arriba. Bueno, la frecuencia F flecha hacia abajo es lo que se llama la frecuencia acumulada menos D. Vamos a ver si puedo poner insertar símbolo. La acumulada menos D. Vamos a ver, flecha hacia abajo, aquí está. Voy a poner aquí acum menos D. ¿O saben qué? Así, esta voy a hacerla así, vea. Acum menos D. Y aquí voy a poner aquí la frecuencia, ¿verdad? Menos D y la porcentual, ¿qué le parece? Porque hay que poner las dos, la frecuencia y la porcentual. Entonces, la frecuencia acumulada menos D, usted lo que tiene que hacer es simplemente sumar, ir sumando la frecuencia absoluta. Estamos aquí en la primera fila, y la frecuencia absoluta acumulada en la primera fila es simplemente de 8, ¿verdad? Simplemente de 8. Esto lo hicimos en el video anterior. Les recomiendo ver el video anterior. Ahora, en la segunda fila ya de 31 a 41.5, voy a sumar el 8 más el 12 porque estoy acumulando. Ya aquí hay acumuladas 12 personas. 12 más 8, perdón, 20 personas. Voy a poner el formato acá, voy a pasar el formato. En la tercera fila, esto lo vimos en el video anterior, la primera, la segunda y la tercera. En la cuarta fila, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y en la quinta fila está sumado todo. Van a aparecer 50 personas. Perfecto. Ahora, cuando uno habla de porcentajes, también puede acumular los porcentajes. Entonces voy a acumular los porcentajes acá hasta llegar al 100%. Voy a acumular el porcentaje. La primera sería 16. ¿Ah? La segunda sería la primera con la segunda. La tercera, primera, segunda y tercera. La cuarta, primera, segunda, tercera y cuarta. Y la quinta debería sumar un 100%. Incremento decimales, perfecto. Qué bonito que me queda quedando, sí. Entonces, de aquí ya se pueden decir muchas cosas, ¿ve? Entonces, recuerden la clase anterior. En la clase anterior vimos la interpretación, digamos, de los acumulados, que no es lo mismo decir cuánto hay en esta categoría, de 41.6 a 152.1, o le preguntan cuánto hay menos de 152.1 con el límite superior. ¿Cuánto hay menos de con el límite superior? Esas son las frecuencias acumuladas menos de. Ahora, en el libro aparecen las de, creo que también aparecen las de más de. Esto es al revés. Las de más de, vamos a ver si hacemos esto un poquito más pequeño. ¿Sí? Arriba voy a poner más de.
Quedo con la letra grande, pero vamos a hacerlo más pequeñito esto. Quedo con la letra grande. Quedo con letra grandísima. Bueno, no importa. Aquí voy a poner la frecuencia y aquí voy a poner la frecuencia acumulada porcentual. Más D. Ok, en más D, yo les comentaba en el video anterior de que más bien uno empieza con el total, y uno dice, ¿cuánto hay más de el límite inferior? ¿Cuántos datos son más de 120.4, el límite inferior? Todos. Sí, en efecto, todos, 50, y porcentualmente hablando sería un 100%. ¿Ven? 50 y 100%. Ahora dice, ¿cuántos son más de límite inferior? 131. Bueno, esos 50 menos los 8 de la primera línea. 50 menos los 8 de la primera línea. En efecto, dice, quedan 42. Perfecto, perfecto, perfecto. Y porcentualmente hablando serían esos 100 menos el porcentaje de la primera línea, que serían 16. Dice 84, perfecto. ¿Cuánto hay más de 131? Ahora, ¿cuánto hay más de 141.6? Límite inferior. Bueno, ahora le quedan 42 y esos 42 te le resta 12 de la segunda línea y le quedan 30. Igual acá, de estos 84 le resta los 24 de la segunda línea y le van a quedar 60. Y así sucesivamente hasta llegar al final. En el final, usted lo que le van a quedar, ¿cuántos son más de 162.8? Solamente 6. Entonces vean ustedes cómo se construye. No era nada sencillo, ¿verdad? No es nada sencillo. Parece un ejercicio fácil, pero no es nada sencillo. Hay que tener cuidado. Vean ustedes que hicimos todo el proceso desde construir, digamos, desde acomodar los datos hasta construir toda la distribución de frecuencias. Vamos a ver, les dejé ahí unos ejercicios de práctica. Después les voy a poner otros ejercicios ahí en la plataforma. A ver, obviamente en el examen yo realmente dudo que nos pongan así unos datos y hacer, tal vez nos ponen algunas ayudas, nos ponen varias ayudas. Vamos a ver, ahí les puse un laboratorio, les puse un laboratorio para que ustedes lo vean. Después les voy a poner más ejercicios. Ahorita, pues, pueden entrar así al laboratorio 4. Y dice, se tiene la siguiente distribución de frecuencias que corresponde a las opiniones que expresaron una muestra de habitantes del pueblo La Palma con respecto a la calidad del servicio de Levice local. Entonces, estas personas tienen sus opiniones, ¿verdad? Y claro, me aparece una tabla incompleta, ¿no? Me aparece una tabla incompleta que dice aquí frecuencia. Y aquí en la columna siguiente serían porcentajes. Ajá. Dice frecuencia acumulada, aparece el acumulado y aparece el porcentaje acumulado. Entonces tengo que aplicar todo lo que aprendí en el video anterior y en esta clase para rellenar esta tabla. No sé, ¿ustedes alguna vez jugaron Sudoku? Bueno, ¿saben lo que es el Sudoku? No.
¿Alguno de ustedes conoció el Sudoku? No. Ese juego se puso de moda al principio de los 2000, de los 2010. Jóvenes, ¿todavía están ahí? Sí, no los escucho. Profe, sí, yo había jugado una vez ese juego, ese que se tenía que completar con dígitos Ujú. de, Es su- este. de tres. Ven, entonces, vean acá ustedes. Tengo que llenar esa tabla de alguna forma. Está la frecuencia y está el porcentaje. Está la frecuencia acumulada y está la frecuencia acumulada porcentual. Entonces hay unas claves para llenar esta tabla. Eh, por ejemplo, acá, aquí esta frecuencia, ¿cuánto hay aquí? No sabemos, no hay dato. Aquí en esta línea, el único dato que hay dice que es 1. Es 1, la frecuencia acumulada. Pero da la casualidad de que la frecuencia acumulada es la misma que la frecuencia simple, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la frecuencia acumulada es la misma que la frecuencia simple en la primera línea. Entonces, este tiene que ser necesariamente un 1 aquí. Ahora, dice frecuencia acumulada 1 más algo, dice que da 7. ¿Qué es ese algo? 6. Exactamente, hay 6. Entonces, la segunda línea tiene que ser un 6 necesariamente, ¿ve? Y ahí voy llenando, ¿ve? La primera es un 1, la segunda es un 6. La primera es un 1 del lapicero. Ya se me fue el lapicero. La primera es un 1, la segunda es un 6. Esta de aquí. Necesito sacar esta de aquí. El único dato que tengo en esa fila es 22.9. 22.9%. Ahora, debería buscar el total. ¿Cuánto es el total? A ver, ¿cuánto es el total de datos? A ver, avísenme si alguien lo vio, la cantidad de datos. Jóvenes, apúrense, los están grabando, los están escuchando. ¿Cuántos datos totales hay? El profe no dice, o sea, se podría sacar, o sea, ahí se puede sacar en excelente que son 48, supongo. Esos son. Ajá. La última línea de la frecuencia acumulada, ese es el total de datos. ¿Por qué? Porque porcentualmente son 100. Porcentualmente hablando son 100. Aquí son 100. Y aquí hay 48. Entonces, ¿cuánto es 22.2% de 48? Ah, sáquenle el 22.2% a 48. Y esta de acá es del complemento, es lo único que falta. Ya con esto ya armó la tabla, sí. 14, profe. 14.
Y aquí saca la diferencia con respecto a 48. Ya con eso ya construyó la tabla. Entonces dice, en la distribución de frecuencia anterior, ¿cuánto es el valor de Y? Mire. Ah, profe, qué fácil que es eso. Ah, dice, pero para llegar a Y, tenemos que pasar por todo este empedrado, ¿eh? Me dicen que cuánto es Y. Este o este. ¿Te das cuenta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Entonces tengo que aplicar todas las reglas que acabo de aprender de distribución de frecuencias. ¿Qué te parece? Ahora veamos a ver el otro ejercicio. El otro ejercicio nos hacen una segunda pregunta. Es la misma historia, ¿verdad? De hecho, son los mismos datos. Ahora preguntan cuál es la correcta. Dice, ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál es la me parece que está mal escrito, ahora interpretación. Está mal escrito. ¿Cuál es a ver? ¿Cuál es la interpretación? Interpretación, sí, ¿cuál es la interpretación? Dice de la cuarta frecuencia relativa acumulada. A ver, ¿cuál es la interpretación de la cuarta frecuencia relativa acumulada? A ver, ¿cuál es la interpretación? Dice 1, 2, 3, 4. O sea, de este valor que ustedes van a calcular aquí. 1, 2, 3, 4. La cuarta dice frecuencia relativa acumulada. 1, 2, 3, cuarto aquí, este valor. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Página siguiente. Vamos a ver. Aparece una tabla. Ajá. Ahora esta tabla es de valores. Bueno, esto que acabamos de hacer. Aparecen unas palabras, aparecen unas frecuencias. Y aparece una tabla incompleta, ¿ve? Pero con esa tabla incompleta se puede reproducir el resto de los datos. Si conozco las normas de lo de las frecuencias. Y me preguntan acá, dice en la distribución de frecuencia anterior, ¿cuánto es el valor de Y? Este valor aquí, ¿verdad? Claro, para llegar aquí tengo que completar la tabla completa, ¿no? Con todas las reglas de porcentaje que yo conozco. Y aparece dice, en la distribución de frecuencia anterior, ¿cuál es la interpretación de la cuarta frecuencia relativa acumulada? 1, 2, 3, 4. Este valor de aquí. De aquí. Cuarta. 1, 2, 3, 4. Cuarta frecuencia acumulada. ¿Qué te parece? No, perdón, a ver. Sí, cuarta frecuencia relativa acumulada, sí. Relativa acumulada. Bueno, eso es, ¿qué les parece? Bueno, jóvenes, entonces, nos vemos el jueves. Yo creo que por ahora hay suficiente, hemos visto suficiente. ¿Qué hora es? Yo creo que ya es más de la 1. Vamos a ver. Entonces, luego vienen otros ejercicios. Por favor, hagan el ejercicio 5. Ahí lo pueden hacer de práctica. Ahí les dejé los datos en el, ahí les dejé algunos datos en la versión virtual para que hagan estos ejercicios. Y esta práctica pues la hacen cuando es para el jueves a medianoche. Vamos a ver.
¿Dónde está? ¿Esto? Ajá. Entonces, aquí les dejé, ahí les dejé los datos. Ahí les dejé los datos para estos ejercicios. Para los ejercicios. Hagan el ejercicio. Vamos a ver. Hagan el ejercicio 4, ya lo hicimos. Hagan el ejercicio. Hagan el 5. Ajá. Vea que ahí está el resultado para que lo comparen con lo que ustedes hicieron. Y hagan el ejercicio 6. Ahí les están dando ya cómo va a salir el resultado. Hagan el ejercicio 5, el ejercicio 6. El próximo jueves bueno, podemos resolver esos dos ejercicios ahí, ¿verdad? Pero vayan haciéndolo ustedes. Y vamos a hablar acerca de unas cosas muy sencillas que son los histogramas y los polígonos y las ojivas. Los detalles y hojas que viene ahí, eso no. Y el jueves yo les dejo les dejo un ejercicio más ahí un ejercicio así complicado, ¿verdad? Para que puedan llenar la plataforma. Muy bien, jóvenes. No sé si alguien quiere aportar algo, quiere decir algo, quiere contarme algo. Yo sé que el video hay que volverlo a ver. Hay que volverlo a ver. Entonces, por favor, vean el video con calma. Voy a subirles el video y véanlo con calma para que vean cómo se hace todo el proceso. ¿De acuerdo? Vea, son las 2:30. Tengo que terminar porque ya se me fue el tiempo, sí. Entonces nos vemos el jueves, por favor. Y vayan haciendo laboratorio 4. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Gracias, profe Tony. Les aviso cuando suba el video. Saludos. Nos vemos el jueves.